bienvenidos a nuestra casa y de hecho pensaba que casi todas las fiestas acaban o empiezan en las cocinas, pues estáis en lo que es la cocina, que es el alma de nuestra oficina y el alma de LinkedIn, y esperemos que disfrutéis de este rato, aparte de tomar un café con nosotros, podáis aprender algunas cosas. Mi nombre es Santiago Lorente, soy responsable de ventas en LinkedIn en Iberia para la parte del TS y responsable del equipo de staffing también. Y lo que vengo a contaros es un poquitín cómo vemos el mercado de talento, el mercado desde un punto de vista más global. LinkedIn, como sabéis, es una red social profesional. Tenemos ahora mismo 1.100 millones de personas conectadas y una de las ventajas de tener una red social con tanta gente es que tenemos un montón de información sobre cómo se está comportando el mercado de trabajo, y esa información la publicamos dentro de un informe que se llama Global Talent Trends y que acaba de salir su última edición y que nos ofrece algunas pistas que me gustaría compartir con vosotros. En primer lugar, ¿cómo está el mundo a nivel muy macro, a nivel de PIB o de GDP? Pues lo primero, cuando pensaba en cómo iba a presentar esto esta noche, que he dormido mal, pensaba que casi hemos estado pidiendo una recesión desde hace un par de años. No sé si recordáis, hace 2 veranos, era como el último verano y iba a haber una recesión que nunca ha ocurrido. La recesión nunca ha acabado de ocurrir y no ha ocurrido en ninguno de los mercados, por mucho que la hemos invocado a veces con excesiva fuerza. De hecho, la economía española, lejos de ralentizarse, ha seguido en una senda de aceleración. Y quitando algún país como Canadá, en el fondo no ha habido un ajuste excesivamente grande. Sí es verdad que a nivel macro también vemos algunos nubarrones, sobre todo en la zona euro. Y os diría, especialmente en Alemania, especialmente en todo lo que toca la industria del motor, que es muy relevante. A los despidos de Volkswagen, la salida del CEO de Stellantis y en general una preocupación con el marco regulatorio. Mirando también el punto macro, creo que podemos esperar lo que se llama el tecnooptimismo. La elección de Trump a corto plazo, según casi todos los economistas, va a ser un dinamizador del mercado. Los efectos a largo plazo no soy capaz de adivinarlos, pero a corto plazo todo el mundo intuye que va a haber una aceleración del mercado. Una de las cosas que ha dicho Trump es que va a cargarse todas las regulaciones, y una de las regulaciones que se va a cargar son las regulaciones que se refieren a la inteligencia artificial. En inteligencia artificial, para los que no seáis muy técnicos, existían 2 planetas, el planeta normal y el planeta chino. Los chinos tenían un nivel de libertad y Estados Unidos siente y presiente que es una batalla que quiere librar, y va a haber una desregulación bestial, lo cual va a permitir que ese mercado acelere mucho. Y a corto plazo eso va a suponer, yo creo, un punto más de aceleración dentro del mercado, con lo cual las perspectivas a nivel macro son optimistas. Si lo que estamos hablando, y si nos quedamos con la medida del PIB como mejor factor. En cualquier caso, y entrando ya en el mercado de trabajo, incluso en un momento de ajuste, incluso en algunas economías que ha habido recesión, el desempleo o las tasas de empleo se han afectado poco. Y esto tradicionalmente, yo soy economista de formación, se ve que me siento cómodo en estas slides, tradicionalmente no ha sido así. Tradicionalmente, de hecho, en economía se hablaba de que la economía, a partir de unos crecimientos o de crecimientos, normalmente era cuando no había un crecimiento X de PIB, se empezaba a destruir empleo. Y eso no ha sido así, es una anomalía. Nunca ha sido así. España se decía que tenía que crecer al 3% para no destruir empleo. Y hemos tenido crecimientos del 2% creando empleo. Entonces, hay un cambio de dinámica, e incluso pues, en esto estamos en que casi todas las economías están en niveles máximos de empleo o niveles mínimos de desempleo. Quedamos nosotros como factor diferencial. Algún día se ha escrito mucho sobre el mercado laboral español, sigue siendo un enigma el por cómo somos capaces de mantener tasas tan elevadas de desempleo con una paz social tan elevada a pesar de las protecciones, y bueno, pues hay multitud de tareas. Pero en cualquier caso, estamos bastante cerca de las tasas mejores en un país que ha llegado a tener un 15 y un 20% de tasas de desempleo. Al final todos tendemos a sentir las cosas en función del contexto en el que hemos vivido, y sentimos una cierta desaceleración del mercado. Entre otras cosas porque venimos de donde venimos, y venimos de una aceleración bestial del mercado. Entonces, todos nos da la sensación de que las cosas van un poquito más lentas, si bien es porque antes iban excesivamente rápidas. La realidad es que seguimos estando en un mercado donde hay más puestos publicados que gente buscando puestos. Todavía hay
y obviamente no para todos los roles, todavía estamos hablando de un mercado donde hay escasez de talento. Y en algunos roles y algunos sectores esa escasez es enorme. Estuve la semana pasada hablando con otro sector que no tenía nada que ver y tenía una gran exposición, por ejemplo, en la parte de hostelería. Decían que era dramático determinados sectores, cubrir determinados puestos decían, es literalmente imposible y es muy difícil mantener. Y es un riesgo que tenemos en el país, pues la exposición que tenemos desde el punto de vista de PIB, que son 16 puntos, si no somos capaces de mantener los salarios controlados, pues bueno, vamos a tener riesgos a corto plazo. Vamos a ver en España todo esto cómo lo vemos. Primero, LinkedIn en España, ahora mismo tenemos 13 millones, bueno, ahora mismo no, teníamos 13 millones hace unos días, no sé cuánto tiempo tiene esta slide, porque el crecimiento es alto, lo cual, si no me equivoco, tenemos ahora mismo, bueno, no me equivoco porque el dato ha salido hoy, 21.500.000 personas están ahora mismo dados de alta en esto, con lo cual tenemos una representación bastante elevada de la masa, lo cual nuevamente nos explica dónde está. De esos 13 millones han cambiado 1 millón de personas en el último año de trabajo, una rotación sana del trabajo, y ahora mismo hay publicados dentro de nuestra red 126.000 empleos. Siempre que veo esto, luego no sé si conocéis el catálogo de profesiones de difícil cobertura del Ministerio de Industria, es exótico, hay que mirarlo algún día. Porque esas son profesiones que ya no hay manera, hay pastores, estibadores, todo tipo de cosas. Bueno, pues ahí estarán estos u otros. ¿Qué es lo que vemos dentro de la tendencia? Para empezar, el mercado sí se ha ralentizado, vemos menos movimiento, pero lo que vemos también es crecimiento en la movilidad interna de las empresas. Lo que vemos es que un 6% de gente más ha cambiado de posición, pero dentro de su empresa. Bueno, cada uno que extraiga, o sea, los datos son los datos y al final cada uno los puede sacar las lecciones y los aprendizajes que tengan, pero lo que puede indicar probablemente es que la gente está un poco más cautelosa y que las empresas están un poco más intentando conservar el talento. Probablemente el mercado ha evolucionado a intentar quedarnos donde estamos y las empresas a intentar que permanezcamos de alguna manera. Eso ha hecho que la tasa de attrition, la tasa de gente cambiando de trabajo, se ha reducido un 29%. Ojo, no significa que se ha reducido de donde veníamos. Nuevamente, veníamos de un mercado extremadamente rápido a un mercado que sigue siendo rápido, pero un poquito menos. Y otra de las cosas que vemos nosotros, porque es un área de la compañía, es el incremento importante de gente formándose. Y luego hablaremos de ello, una de las cosas y una de las tendencias importantes dentro del mercado. No solo esto es posible porque esto está aquí. Al final, cada vez vamos a necesitar skills diferentes y a la parte de reskilling de las empresas, que aquí pues, de alguna manera la hemos obviado, es cada vez más importante y cada vez vemos un crecimiento más significativo. Mirando dentro de la industria tech dentro de la industria tech de España, si tuviese que definirlo de alguna manera es el do more with less, que es una tendencia que las grandes empresas tecnológicas durante un tiempo nunca hacían despidos porque la lucha por el talento era tan grande que en un momento dado tenía que contratar a cualquier precio. Y en el momento que había layoffs se interpretaba desde el punto de vista de atracción al candidato como un signo de alerta y me desposicionaba. Esto llegó ya al paroxismo cuando leí un artículo de personas, por ejemplo, de Salesforce, un talent acquisition, que no hizo ningún proceso de selección en 1 año y medio. Y cuando preguntaba decían, no esperamos que lo haga, estás aquí por si hiciese falta. Llegó un momento que las grandes empresas tecnológicas no contrataban lo que necesitaban, contrataban para quitárselo al lado, y eso duró lo que duró y luego hubo un ajuste bastante significativo. Y ese ajuste, pues en un momento dado tenemos suficiente plantilla, y luego lo veremos, y ahora hay maneras de optimizar la plantilla, de hacer las cosas de una manera diferente. Todo ese conflicto al final no pasa desapercibido, y una de las cosas que vemos es que se ha incrementado un 26% la gente del sector que está abierta a cambiar de oportunidades. Hemos pasado a un mercado muy atractivo desde el punto de vista de la búsqueda de empleo a un mercado un poquito más frío, pero yo creo que estamos como un péndulo intentando encontrar un balance y hay roles en los cuales seguiremos encontrando escasez en los próximos años, muy a pesar de las nuevas tecnologías que vamos a ir implantando. Como podéis ver, básicamente si pudiésemos ver esto es, primero, el crecimiento significativo de un sector que tradicionalmente no ha sido el más equilibrado en diversity y de hecho hay enormes esfuerzos. Yo estuve el lunes hablando en
en un sitio para intentar convencer a talento femenino de entrar en el sector tecnológico. Pero si os quedáis con estos dos, yo os diría sobre todo la capacidad, digamos, el interés que hay por parte de la gente en explorar posibilidades de empleo más allá de sus actuales empleadores, porque los grandes empleadores del sector tecnológico, Microsoft, Google, Amazon y demás, ahora mismo están en hiring freeze y sus condiciones internas de trabajo, lo sé porque tengo todos los amigos en el sector, no son tan sencillas como era. Y se está respirando, digamos, un nivel de austeridad importante, entre otras cosas porque los grandes proveedores ahora mismo, su gran gasto en CAPEX está yendo a la infraestructura de computación, donde tienen partidas de billones y billones al mes. Y llegamos al elefante en la habitación, y aquí probablemente lo que pone las slides y lo que voy a decir yo difiere mucho, porque mi discurso es un pelín diferente. Primero, todo el mundo llevamos oyendo hablar de inteligencia artificial desde hace bastante tiempo y usamos ChatGPT y le vemos y empezamos a utilizar y nos parece una tecnología útil o divertida. Y hay una visión incluso muy optimista de la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo. Bien, pues eso, lo siento, para mí no es verdad. La inteligencia artificial sí va a absorber determinados trabajos. Y hay que empezar a mirar la inteligencia artificial no como está aquí, sino cuál es el impacto en determinados roles. Y esos roles no son roles obvios. Tradicionalmente la tecnología ha sustituido roles de baja capacitación. Cuando inventábamos el telar, pues, o la máquina de vapor, o cosas de ese tipo, sustituíamos casi trabajo físico humano. La inteligencia artificial es especialmente buena, por ejemplo, en hacer trabajos de abogados. Yo he visto demostraciones con equipos de procesal absolutamente impresionantes, donde pues capaz de coger un legajo de 3000 páginas, leerlo casi instantáneamente y hacer una serie de objeciones sobre las preguntas, que es el trabajo que hace tradicionalmente un abogado. Entonces, lo que vemos es que todo el mundo está mirándolo, que todo el mundo hay curiosidad, que hay interés, que algunas tecnologías no están allí, pero que probablemente estamos yendo demasiado lento. Y que probablemente la visión es todavía excesivamente conservadora o excesivamente, si me permitís decirlo, naif en algunos casos. Hay empresas donde se ha creado un Chief Intelligence Officer y demás, y hay una serie de tendencias, pero creo que en ocasiones los directivos no estamos tomando esto con la debida importancia, porque al final vivimos en un mercado global. Y si yo no adapto mi manera de hacer mis procesos a esta nueva realidad, alguien lo va a hacer y me va a desplazar del mercado. Y es cierto que además, y lo que hemos comentado al principio, Estados Unidos va a ir desregularizando y lo único que vamos a ver en los próximos años es una aceleración cada vez más clara de este tipo de procesos, de este tipo de tecnologías. Si os puedo dar un tip, uno para que os llevéis, como es un sector que es imposible seguirlo al día, os recomiendo que suscribáis a una newsletter que se llama The Neuron. Todos los días te envían una cosita para que la leas en 5 minutos y esa te permite entender lo que está pasando en el sector, desde las oportunidades, desde las inversiones de unos y otros, las novedades que hay en el sector, todas las tecnologías que hay, porque es nuestra función entender lo que está pasando en este mercado. O sea, no podemos vivir de espaldas a la inteligencia artificial. No podemos negar que existe un elefante en la habitación. Vivimos tiempos de incertidumbre. Siempre digo que esta slide lleva conmigo 10 años. La llevo poniendo de verdad 10 años en los decks porque siempre hemos vivido tiempos de incertidumbre. Si no, yo sería rico, hubiese invertido en bitcoins, tendría un montón de acciones de Nvidia. No lo hice, o sea, no sabemos lo que va a pasar. Pero sí tenemos algunas claves. Todo lo que está pasando va a acelerar los ritmos de cambio en los próximos años. Y lo único que podemos prever es que la incertidumbre y el nivel de incertidumbre y el nivel de cambio va a ser todavía más rápido. Pero lo que sí tenemos muy claro, y es una aplauso, es que ese cambio, esa incertidumbre, la única manera que tenemos de hacerlo es con dos ejes. Con la tecnología, y la tecnología tiene una ventaja, una belleza ahora mismo, que es accesible para todos. La tecnología hace muchos años era una cosa que manejaban 4. La tecnología, toda la tecnología más sofisticada ahora mismo de inteligencia artificial es accesible para la empresa, sea lo pequeña que sea, porque la nube nos permite hacer las cosas, y la diferencia es la gente. La diferencia es la gente. El activo más importante de las empresas es su gente. Esto lo decía el otro día en un foro de gerentes de golf y luego pensaba, el campo de golf en su caso, pero la gente después, ¿vale? Y pensar, veíamos antes que se enfriaban las cosas y demás, pero
estamos en momentos de cambio dentro de los roles que más están creyendo, que más están de más demanda, General Manager. Y sale dentro de otro tipo digamos, de cargos mucho más genéricos, pero hay un crecimiento enorme en esto. ¿Por qué? Porque necesitamos probablemente nuevos timoneles, nuevos líderes para las empresas en un mundo que está cambiando a una velocidad enorme. Y probablemente las empresas están preguntándose si sus equipos de dirección, si sus equipos, los actuales líderes, son capaces de hacer la transformación que el mercado nos va a recurrir. Con lo cual, es importante salir al mercado y es empezar a hacerlo de la mano de expertos. Por mucho que la tecnología, la nuestra, por ejemplo, o las redes y demás nos ayuden, al final el ojo humano, la capacidad que tiene la gente de ayudarnos en los procesos de selección y de seleccionar es fundamental. Y aquí tengo una foto de... Santiago, entonces, me parece parece que está preparado. Por ahí. Está preparado, no parece, está preparado. Y con eso, pues te cedo la palabra a ti. Aquí tenéis mis datos, por si queréis, y luego, por supuesto, estaré para tomar un café con vosotros. Manuel, te cedo el Muchas gracias, pulsador. Pues la verdad que voy a intentar ser breve, porque lo importante es que hablemos luego, nos tomemos un café. Y por donde lo ha dejado Santiago, en mi caso, lo quiero retomar en la parte de la escasez del talento, la importancia de atraer ese talento, que ahí, no os preocupéis, no os voy a vender demasiado nuestro libro, muy poquito, muy liviano, pero sí que os lo voy a hilar en cómo hemos crecido nosotros. A nosotros, al final, somos una empresa que ha empezado en España, pues cumpliremos 2 años en marzo y ya somos casi 62 personas. Probablemente el año que viene pasemos la barrera de los 100. Y nuestro target principal está siendo atraer talento. Esto que se dice al final en casa herrero, cuchillo de palo, pues lo mismo. Nosotros estamos enfocados, o en mi caso concreto, con mi equipo de dirección, en cómo atraer ese talento. Y en nuestro caso, otra vez, lo hemos enfocado a cómo cultivarlo, cómo atraerlo, porque entendemos que es lo que va a marcar la diferencia. Es decir, en un mundo donde la tecnología ya es una realidad, es decir, no es el futuro, pues como decía muy bien Santiago, está ahí ya. Es decir, muchas cosas que se pueden automatizar no están en fase en algunas compañías, no porque no se pueda, sino porque todavía pues ese proceso de adaptación está en proceso. Pero es una realidad. Entonces, quien mire para otro lado a su talento interno, yo creo que será el que esté fuera de mercado. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo lo hemos querido enfocar? Pues claramente vincularlo a buenas personas que busquen la excelencia, teniendo muy claro que en nuestra industria el candidato va a estar en el centro, es decir, nuestro foco es cómo podemos cuidar ese candidato, que hoy es un cliente, mañana es un candidato, y es el reto. O sea, la mayor queja que tiene nuestra industria, y cogemos ese guante, es pues esa falta de feedback, esa falta de conexión. Y no, otra vez, spoiler, no digo que vayamos a solucionarlo, o vamos a intentarlo, vamos a poner nuestro granito de arena, pero desde luego vamos a trabajar para allá, no dar la espalda, porque entendemos que ese contacto humano, otra vez, va a cambiar o va a generar otro tipo de oportunidades. Entonces, lo estamos enfocando desde dentro, es decir, cómo podemos atraer nosotros nuestro talento, cómo tenemos equipos que marcan esa diferencia, que a su vez hablan al mercado, que al final la plataforma perfecta para nosotros es LinkedIn, pues es directamente de esa parte humana, porque mucha parte de ese proceso que hay en medio a la hora de hacer, en nuestro caso concreto, un proceso de selección, se va a acabar automatizando. Pero lo que no se debería automatizar es esa relación humana, pues eso, entre el candidato y el cliente al inicio de un proceso, a lo largo a la hora de explicar el proceso y a la hora de plantear el proyecto. Ese es el reto. Entonces ponemos todo ese énfasis a qué se puede automatizar, qué se automatizará. Por eso la tecnología va a ser un punto importante, o es un punto importante para nosotros, pero a su vez cómo cuidamos y llevamos a otro nivel a esa parte relacional humana, porque creemos que realmente ahí es donde está la oportunidad. Entonces, contando nuestro caso en la parte de atracción de talento, bueno, la primera pregunta, y es verdad que, bueno, pues en el pasado el director general o cualquier C-level pues estaba más en su casa, no se exponía mucho hermetismo. Claro, esto ya es muy difícil atraer el talento. La gente quiere saber qué pasa en tu casa para ir a tu casa. Parece como una obviedad, pero si tú no enseñas qué hay, es difícil que quieran venir. Entonces, lleva un proceso de, si simplemente es un mero marketing, que también lo hemos visto, cuando vamos a un cliente y vemos todos los valores pegados en la pared, que son maravillosos, pero luego ves que todos estos no se cumplen ninguno en la realidad, pues eso es desastroso. Es decir, es buscar esa coherencia de qué se transmite, qué se hace. Y ya, no digo que no quede más remedio, pero es más difícil no poder atraer talento si uno no se expone
pues en este caso a las redes, ¿no? Entonces nosotros hemos visto claramente, pues a través de LinkedIn, una vía de cómo contar nuestro proyecto. O sea, la aceleración que hemos tenido es porque hemos tenido la posibilidad de tener una plataforma que, aun siendo unos que empezamos ayer, haríamos en la industria más de 20 años, es decir, no empezamos ayer en la industria, pero sí en el mercado. Oye, ¿cómo agilizarlo, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿eres un líder visible o simplemente una tarjeta? Porque muchas veces se queda ahí. Nosotros aquí hemos apostado claramente por la marca personal, porque también es lo que marca la diferencia y es el equilibrio o un tip que queremos daros. Es decir, muchas veces se ha intentado llevar esa comunicación más de una manera estrictamente corporativa. Oye, la compañía dice, y por supuesto tiene sentido, pero eso es un complemento a cómo los directivos o el propio CEO de la compañía también coge la batuta y se pone en primera persona contando sobre el proyecto. Porque si los que lideran el proyecto y el mercado, además, que hay mucha accesibilidad, ahora sobre todo con LinkedIn, por ejemplo, pues se genera una incoherencia. Es decir, que si tú estás buscando un proyecto y ves que esta compañía habla de esto, pero luego ves que la primera espada o un N-2 de la compañía o no habla de nada o no va en línea, te genera una cierta incertidumbre de, vale, esto es lo que me están publicitando como un anuncio, pero ¿realmente se vive esto dentro de la compañía? Entonces, esa marca personal es crítica. Entonces, ¿cómo trabajarla? Entonces, aquí desde la humildad, ¿cómo lo hemos enfocado nosotros? O en este caso, claro, es marca personal, pues cómo lo he particularizado yo en mi caso concreto. Bueno, pues os iré contando. Es decir, el cambio digital, pues como decimos, exige liderazgo, porque al final no es solamente también para el interno, sino también para tu cliente. Es esa coherencia total, ¿no? Que es al final, que esa autenticidad, que es lo que está buscando el mercado. En un mercado donde la escasez de talento es cada vez, o sea, ya es una realidad en muchos perfiles, pero va a más. Es decir, es un mercado donde cada vez va a costar más. Y aquí hay un tema que no hemos puesto, pero soy ferviente defensor también. No creemos en la retención de talento, que esto creo que a veces no se dice tanto y está todo el mundo, no, hay que retener, hay que asumir que va a haber rotación. O sea, es decir, podemos negar la mayor, pero es una realidad, es decir, nos vamos a dar contra un muro. Entonces, es cómo trabajo el talento que tengo en la compañía, que por supuesto intento maximizar ese periodo en la compañía todo lo que pueda, pero llega un momento que se vaya. Y lo que tenemos que intentar es que ese periodo sea lo más fructífero para la compañía. Y en el momento, si hay una buena comunicación donde podemos anticipar el movimiento, volveremos a fichar talento. Evidentemente dices, joder, pues es que esto es un reto ya, pero es una realidad, lo que habla antes Santiago, es decir, es un proceso de cambio y incertidumbre constante, está ahí. O sea, ya no es un debate de si nos gusta o no, es una realidad. Entonces, ¿cómo puedo enfrentarme a esa realidad? Pues esa realidad es, otra vez, cultura, coherencia, proyecto que al final luego va a virar. Y eso también va a ser importante. Y evidentemente, como decíamos, el escaparate de dónde hacerlo para nosotros ha sido crítico, que ha sido clave, que ha sido LinkedIn. Y aquí, hombre, no sé, esto me parece un poco pretencioso, yo no hice de CEO a creador, me parece todavía un poco pronto, siendo honestos, pero bueno, estamos en camino, pero hay que salir, hay que exponerse, hay que perder ese miedo, o sea, a contar lo que uno piensa, porque al final el proyecto, pues en mi caso, aquí lo particularizo, me sabe un poco mal hablar de uno mismo, pero que es la realidad, es decir, oye, el proyecto W es en lo que yo creo, en lo que yo pienso y en lo que yo le transmito a mi equipo. Y todos los días te expones, esto que también es, no me gusta el anglicismo, pero es que es una realidad, es la accountability, o sea, es básico. Entonces, ¿cómo hacer accountability con tu equipo actual o futuro? Pues aquí exponiéndote a las redes. Pongo una anécdota. Nuestra industria está muy encorsetada con cláusulas de competencia, no competencia, como otros de los que estáis aquí en la sala. Y hace tiempo, pues en una de estas newsletters, pues ya llevamos más de 40 publicadas, pues dijimos lo que pensábamos. El talento es libre, no ponemos cláusulas. Entonces, claro, los que están conmigo en el equipo, todos vienen pues de otras grandes que hemos estado. Y alguno me vino por la boca pequeña y me dijo, oye, Manu, pero es que esto ahora hay que cumplirlo. Yo, ya es la idea, ¿sabes? Es decir, claro, porque en el momento que tú te expones en el mercado y dices, oye, es que yo ya no pongo cláusulas, si yo de repente me empiezo a asustar porque toda la competencia va por nuestra gente, vamos a poner ahora cláusulas para no perder a nadie, ¿no? Ya se ha muerto nuestro proyecto, es decir, hemos hecho una apuesta fuerte. Bueno, pues esa es la realidad. Y eso es lo que al final te va dando credibilidad. Entonces hay que aprovechar eso como una oportunidad, es decir, ¿en qué creo y en quién soy? ¿Con qué te lo puedes jugar? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué problema tiene un CEO en el que no cree en su proyecto? Es que no se puede exponer, que es lo que a veces también pasa. Es decir, oye, pues yo lidero este proyecto, pero mañana me voy a ir. Lo hemos visto también como candidatos, estamos viendo las dos perspectivas. Entonces,
yo entiendo que esa persona no diga, oye, me voy a exponer en redes, porque claro, me lo creo a medias y veré dónde estoy mañana. Pero si te lo crees de verdad, hay que sacarle partido a eso. Entonces, si tú aprovechas la red, que al final, pues también esto yo creo que va en la cultura española, decir, oye, pues yo no quiero hacer mucho show off, o prefiero, pues eso, que soy muy discreto, perfil bajo, que esto es muy habitual, o si me pregunta qué tal me va, pues te dice, bueno, va bien, pero bueno, vamos a ver cómo termina el año. Y a lo mejor estás haciendo un por dos en crecimiento, pero esto es muy español, pues esto es lo mismo. Desde la humildad, desde la coherencia, sin tener que exagerar, oye, la gente quiere saber qué está pasando, porque ese talento que tú quieres fichar quiere entender qué pasa dentro de tu compañía. Y también cuando tienes determinado tipo de debilidades, porque al final, igual, el proyecto perfecto tampoco existe. Entonces, con lo bueno, con lo malo, con los retos, si uno lo ve, pero ve la coherencia, es súper potente para atraer talento. Entonces, en nuestro caso, pues hemos creado una newsletter donde nos intentamos, digamos, exponer, o me intento exponer yo en qué seguimos a la hora de liderar, para que cualquier persona del equipo me diga, oye, no estamos cumpliendo el capítulo 3, bueno, pues es verdad, tal. Pues, otra vez, generando esa accountability con un tercero, que es la audiencia, que sois vosotros que estáis viendo, para ver quién viene luego mañana con nosotros. Y luego, en el caso del podcast, pues lo que estamos haciendo también, que ya llevamos 6 capítulos publicados, pero la idea es que vayan saliendo, porque tenemos grabados otros 10 cada 15 días, pues hablar con líderes, como puede ser vosotros, hoy abierto a quien quiera participar, encantado que me cuente luego por privado o no privado, o sea, tener una conversación natural de cómo esa persona está liderando su compañía, me da igual la industria, me da igual cómo lo esté enfocando, pues hemos hablado desde pues, una gran multinacional de gran consumo como es L'Oréal, pasamos por una fundación, por un fondo, pero todo tiene un hilo conductor que al final es el talento, ¿no? Cómo lo gestionan o cómo lo enfocan, dónde marcan la diferencia. Y otra vez generar esa consistencia. Y luego aquí, pues lo que decíamos, la estrategia, pues generar autenticidad. Si os estáis planteando lanzaros, pues tener claro ese mensaje. No tiene que ser algo muy rimbombante, al final es lo que es coherente para vosotros, lo que os identifica como compañía, como proyecto, y hacerlo propio, porque eso es lo que va a ser diferencial. O sea, pues al final, esto que se dice mucho, la gente deja compañías, pero porque deja jefes. Es que también la gente va a compañías porque ve nuevos líderes, que esa falta, y también lo decía Santiago, esa necesidad de luz, de faro, de liderazgo, pues evidentemente cuando lo ubicas o lo ves, también genera oportunidades de talento. Llevémoslo a lo positivo. Pues claramente hay que tener un mensaje claro a la hora de transmitir. Y luego, pues distintas plataformas que ahora mismo, pues en nuestro caso, pues como decíamos, estamos utilizando LinkedIn, YouTube, estamos también utilizando Spotify, pero al final es la hora de amplificar el mensaje. Es decir, la oportunidad es de ahora tengo un mensaje y lo puedo amplificar. Esta es la parte de la tecnología que decía Santiago, que está en manos de todos. Hace tiempo esto, pues tendrías que cogerte una hora en prime time, televisión pública, ya no hace falta. Es decir, a día de hoy está esto. Evidentemente, cada vez hay más opciones, que se puede acabar generando más ruido, pues evidentemente es tener un nicho muy definido, tener una paciencia determinada, no aspirar, digo, pues soy de creador de contenido, o sea, la idea no pretendo ganarme la vida por ahí, pero sí aspirar a tener un nicho determinado. Si el canal crece más lento, más despacio, es lo de menos, si no es una referencia pública donde tu futuro equipo o tu equipo actual y cliente y proveedor puede ver esa coherencia. Es decir, al final, también lo estamos viendo por parte de nuestros clientes y candidatos, bueno, pues se genera una cierta empatía de, oye, pues me apetece colaborar con una compañía que de verdad, de una manera directa, quiere cuidar al talento. Bueno, pues eso es otra oportunidad. ¿Y qué ganas? Pues lo que decíamos, mayor atracción, pues esto lo hemos comentado antes, reconocimiento de dentro y fuera del sector y una mayor percepción pública y de confianza. Y aquí nada, ya para terminar, además, pues bueno, es una frase que me gusta, si no comunicas quién eres, otros lo harán por ti. Entonces es importante, porque esto es otra realidad, es decir, el mercado habla. Es decir, aunque vosotros no queráis, os posicionan. No me gusta esto que está muy en boga y no quiero hablar de lo que es el relato, no es algo que me entusiasme, pero la realidad es que las redes, queramos o no, hablan. Existen otras que no hemos entrado aquí, pero, pues por ejemplo, hay plataformas como se llaman Glassdoor, que no sé si conocéis, pues aunque vosotros no queráis, vuestros empleados o antiguos empleados ya están hablando de vosotros. Entonces, quien hable primero, o sea, y no significa, pueden estar hablando bien, o sea, que fenomenal, pero podrían hablar mejor o podrían enfocar el tiro. Bueno, pues es importante que ese relato oficial, o voy un paso más allá, no solamente el oficial, que es la compañía, soy el CEO de la compañía X, la compañía dice una cosa, pero ¿qué dice el CEO? ¿Qué dice el equipo directivo? ¿Es coherente? Entonces, si esto se alinea, equipo directivo, CEO, compañía y encima feedback de personas, es muy potente, es muy difícil que no atraigáis talento ahí. Así que nada, ya me callo, muchas gracias y nada, encantados de tomarnos un café, el zumo, lo que queráis.